Bien, pues entonces lo que vamos a hacer vamos a mirar ahora las Escrituras, la palabra de Dios, y vamos a hacer una lectura en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es la epístola a los romanos y vamos a leer en el capítulo primero y vamos a leer desde el primer versículo. Romanos capítulo primero y leemos desde el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es sobre estos últimos dos versículos que acabamos de leer sobre los que me gustaría que pudiéramos pensar en esta ocasión. Y la razón de hacerlo así es porque justamente en estas mismas fechas, un 31 de octubre de 1517, es cuando Martín Lutero, un monje agustino alemán, clavó 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. Y esto se considera el comienzo de la Reforma protestante. Y lo que comenzó entonces en ese siglo XVI es lo que concierne a todos y cada uno de nosotros, pues todas las iglesias protestantes, todas las iglesias evangélicas, todas venimos de la Reforma, lo sepamos o no lo sepamos. Todos y cada uno de nosotros somos descendientes de aquella Reforma del siglo XVI. Y por tanto tenemos que mirar hacia esa ocasión con gratitud a Dios. Tenemos que reconocer que Dios quiso que en ese momento se pudiera redescubrir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos está hablando de ese Evangelio. Es muy interesante, ¿no? Como en la tesis 62, ¿no?, de este documento de las 95 tesis, se nos habla de que el tesoro de la Iglesia, dice Lutero, es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Qué tesoro tiene la Iglesia para ofrecer a este mundo? ¿Qué es lo que podemos dar a un mundo como este? Lutero dice que es el evangelio. Y por tanto es bueno que podamos mirar lo que es este evangelio. De hecho, esta epístola a los romanos, si alguna vez os hacen ese tipo de preguntas, Romanos se podría resumir con esta palabra, el Evangelio. ¿De qué va la epístola a los romanos? Va del Evangelio, es el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. Esto es lo que significa esta palabra, buenas noticias. ¿Noticias de parte de quién? De
Dios mismo. Notad cómo comienza, ¿no? La exposición, el apóstol de esta epístola: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Lo que hace que el Evangelio sea algo tan especial es que es de Dios. Dios está en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es su propia idea. El Evangelio tiene su origen en Dios mismo, de tal manera que podemos afirmar que Dios es ese Evangelio. Y estas son las grandes noticias que hubo entonces en la época de la Reforma. Las personas estaban temblando pensando que Dios iba a ser un Dios vengativo para con ellas, que las iba a castigar. Y sin embargo, la noticia del Evangelio es que Dios es aquel que nos perdona gratuitamente en la persona del Señor Jesucristo. Y por tanto, cuando pensamos en Dios, no debemos pensar en una divinidad que está enfadada siempre con nosotros, sino alguien que está dispuesto a reconciliarse de una manera gratuita. No merecemos esto de parte de Él porque Él es un Dios santo, pero está dispuesto a hacerlo porque este es el corazón mismo de Dios. La buena nueva es Dios mismo. Y por tanto, cuando hablamos del Evangelio, no es simplemente algo que está ahí, sino que puede beneficiarnos de algún modo, que lo hace, sino que es Dios mismo. Dios mismo es el Evangelio, es la realidad misma que estamos anunciando, y por eso es una buena noticia. Dios es la mejor noticia de todas. Es el diablo, es este mundo el que nos quiere hacer ver a Dios como lo que no es. Dios es una buena noticia para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió a favor nuestro, para que pudiéramos ser perdonados por esa realidad del Evangelio mismo. Pero este Evangelio, por tanto, cuyo origen está en Dios, que es una idea de ese mismo Dios, es un Evangelio que no es en un sentido ninguna novedad, dice el apóstol Pablo, porque esto ya había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, el Evangelio estaba ya en el Antiguo Testamento. El Evangelio es algo que es tan querido, si lo podemos decir así, por Dios, que ya desde el Antiguo Testamento el Evangelio se encontraba allí. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo hemos de entender un libro como este? Si lo puedo poner de esa manera, hemos de entenderlo como una preparación del Evangelio. El Evangelio iba a venir a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que iba a encarnar esas buenas noticias de salvación, y esto fue anunciado anteriormente por los profetas del Antiguo Testamento. De tal manera que tenemos ahí la llave para entender el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en el Antiguo Testamento. Está allí y tenemos que mirar, por tanto, el Antiguo Testamento y buscar a la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde aparece Cristo? ¿Dónde aparece la obra de Cristo a nuestro favor en el Antiguo Testamento? Eso es lo que está diciendo aquí. Y Dios no puede mentir porque es lo que ha prometido ya por sus profetas en el Antiguo Testamento, en lo que él llama aquí las Sagradas Escrituras. Y ese Evangelio, estamos reiterando, que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está diciendo que ese Evangelio es una persona, la persona de Jesús, y está enfatizando, acentuando que es un hombre, es aquel que es el hijo de David, pero al mismo tiempo, simultáneamente, es Dios mismo hecho carne. Entonces, en esta introducción que él está haciendo, así nos está presentando ese Evangelio. Y está diciendo acerca de ese Evangelio que se identifica de tal manera con Jesús mismo, que en el versículo 9 dice: este es el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de su Hijo. Esas buenas noticias son las buenas noticias del Hijo. Dios mismo está en ese Evangelio, en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciendo que está dispuesto a anunciar ese Evangelio también en Roma. ¿Y esto por qué lo está diciendo? Bueno, pues tenemos que recordar que la Iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo quiere visitar la Iglesia de Roma, y lo que hace es enviar la epístola a los romanos como una carta de presentación
para que aquella congregación que no le conoce pueda saber quién es el apóstol Pablo. Y su carta de presentación es el Evangelio. Esto es lo que es. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el apostolado? Es el mismo Evangelio. Y podemos estar preguntándonos, ¿no? ¿Por qué quería Pablo ir a Roma, ¿no? Bueno, pues aquí desvela en esta introducción que hace a la epístola realmente que él quería, dice el versículo 11, comunicar algún don espiritual para que ellos fueran confirmados. Y el apóstol quería también poder estar entre ellos, pero es curioso que diga en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, esto es un toma y daca, como se suele decir. Es decir, esto no es una cuestión simplemente que el apóstol es el gran apóstol y viene aquí y nos bendice. No, el apóstol también recibe bendición de estar con los hermanos. Todos servimos al cuerpo de Cristo. Todos podemos animar incluso el corazón de un apóstol. Eso es lo que está diciendo. Esa es la comunión cristiana, que viene por causa de ese evangelio. Pero es muy interesante, ¿no?, cómo va a exponer ese evangelio en lo que llamamos el cuerpo de la epístola, pero al final de la misma realmente es cuando desvela algo que es muy importante para nosotros conocer. Y es que el propósito de esa visita realmente es que él pueda de algún modo enrolar, si lo puedo decir de esta manera, a la iglesia de Roma, ¿no?, en esa labor misionera que el apóstol quiere emprender hasta lo último de la tierra, Finisterre, ¿no?, que es España. España. España es mencionada en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de Tarsis, Tartesos, y en el Nuevo Testamento se habla de España aquí, en esta epístola a los romanos. Y Pablo está diciendo que él quiere que la iglesia de Roma sea como su trampolín, que le impulse para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Non plus ultra, pero luego resultó que sí que era plus ultra, había más tierra. Vosotros sois del otro lado. O sea, es la evidencia de que sí que había otra tierra por allí, ¿no? Entonces no se lo sabía Pablo, pero esta es la idea, ¿no? Entonces él está transmitiendo, ¿no?, que quiere que la iglesia de Roma sea esa iglesia que pueda llevarle consigo en oración y en apoyo de todo tipo para la predicación del evangelio en España. Entonces vemos cómo ese evangelio en su propia naturaleza tiene que ser llevado de un lado para otro. Es de la naturaleza del evangelio el ser llevado. Y una vez que ha hecho esa introducción, encontramos entonces estas palabras, ¿no?, que son fundamentales y que leo nuevamente, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y cuando dice no me avergüenzo del evangelio, esto es una figura literaria, que es un litote, que significa sencillamente que me siento muy orgulloso del evangelio. Que para mí mi corazón está en el evangelio. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Puedes tú decir eso, que no te avergüenzas de este evangelio, de confesarlo, de hablarlo, de decir que perteneces a él? O de alguna manera ocultamos esto, ¿no?, en los lugares en los que nos encontramos. Tenemos que mirar, ¿no?, nuestras vidas y decir, ¿me avergüenzo del evangelio en mi hogar, en mi puesto de trabajo, con mis vecinos, con mis amigos? No me puedo avergonzar del evangelio. Si de verdad conozco lo que es el evangelio, entonces yo tengo como el apóstol que identificarme con el evangelio. Y podemos mirar nuestras vidas y decir, pero esto cómo puede acontecer, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que yo no me avergüence del evangelio? Entonces inmediatamente el apóstol Pablo, con ese corazón pastoral que tiene, nos dice las razones por las que tú y yo no tenemos que avergonzarnos de ese evangelio. Y dice aquí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es exactamente el evangelio?
dice el apóstol Pablo que es poder de Dios. El Evangelio no es solamente una buena idea, ni siquiera un buen consejo. Es poder. Es algo distinto. Este mundo puede darnos muchas palabras, pero no hay poder en esas palabras. En el Evangelio sí que hay un poder de parte de Dios mismo. ¿Qué poder es ese del que está hablando el Evangelio? Ya lo ha dicho el apóstol en el versículo 4 cuando dice acerca de Jesús que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese mismo poder es el Evangelio. El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que está en el mismo Evangelio. De tal manera que si tú has experimentado el nuevo nacimiento, la conversión cristiana, has experimentado el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Un cristiano es alguien que ha experimentado algo extraordinario. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que te ha dado vida en Cristo Jesús. ¿Somos conscientes de lo que es un cristiano? No es una cuestión de una religión o que adopte una filosofía o una buena forma de vivir, valores que se dice hoy en día. No. No está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Y es Dios el que actúa con ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos para nuestra salvación. ¿Conoces tú ese poder? ¿Has conocido tú ese poder? Si eres creyente, entonces eres alguien que ha experimentado ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que es el Evangelio. Por eso no me avergüenzo de este Evangelio, porque yo he experimentado algo extraordinario en mi propia vida. Si tú reconoces tu pecado delante de Dios, te ves culpable y perdido, si al mismo tiempo encuentras en la persona de Jesucristo ese perdón de todos tus pecados, entonces ese es el poder de Dios que ha cambiado tu vida, porque es imposible que lo hubieras hecho de otra manera. Si uno es creyente es porque ha experimentado ese poder de Dios. Y nuestra confianza a la hora de anunciar ese Evangelio, como tiene el apóstol Pablo, de seguir en Roma y en España, está en ese poder, reside en ese poder, no en nuestra propia habilidad humana, no en nuestra capacidad, no de poder persuadir o convencer a alguien. No está en nosotros, está en ese poder. Pero ahí es donde está nuestra confianza. Porque Dios sí puede llevar a cabo su propósito de salvación. Y dices el poder de Dios, pero ese poder de Dios está canalizado con un propósito que es para salvación, para salvación. Y esa es la gran palabra de la Escritura, la salvación. La salvación está hablando de que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como escribe también el apóstol Pablo a los Efesios. Estamos bajo el justo juicio de Dios por nuestro pecado. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, incluso con nuestras omisiones. Debiste hacer eso y no lo hiciste. Y ahora te pesa como una losa en tu vida. Eso es el pecado. Pero Dios tiene buenas noticias. Este es el Evangelio. Ha venido para salvarnos del pecado. Y esa salvación de la que aquí está hablando es una salvación que está en el Evangelio, en la persona del Señor Jesucristo. Y esa salvación es una salvación que cubre cualquier otra eventualidad que pueda haber en nuestra vida. De tal manera que el Evangelio... la salvación que habla del Evangelio se puede entender, y así lo expresa el Nuevo Testamento, desde tres tiempos verbales, ¿no? Hay una salvación, hay una idea de la salvación que es en el pasado, Dios nos salvó. Hay una idea de la salvación en el Nuevo Testamento que dice que Dios nos está salvando. Y hay una idea de la salvación en el Nuevo Testamento también que dice que nos salvará. Eso es lo que hay que mirar, ¿no? Hay esa anécdota, ¿no? de un joven que estaba evangelizando, y qué bien, ¿no? Que estuviera evangelizando en el parque, y se acercó a un hombre que lo vio allí sentado, mayor, y él no sabía quién era ese hombre, claro. Resulta que era uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento. Y entonces Moule se llamaba. Le dijo el joven celosamente: Señor, ¿es usted salvo?
Y aquel hombre le dijo, ¿qué quieres decir? ¿Que si he sido salvo? ¿Si estoy siendo salvo? ¿O si seré salvo? Claro, le dio una clase de griego allí mismo, ¿no? sobre la salvación. Pero esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. En esta misma epístola podemos observar cómo se nos está hablando de esa realidad. Cuando hablamos de que la salvación es algo en el pasado, podemos referirnos a uno de los aspectos fundamentales que también recordamos especialmente en estos días, que es la justificación. Dice el apóstol, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, hemos sido justificados. ¿Qué significa esto? Que hemos sido declarados justos delante de Dios sobre la base de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Y está hablando en ese sentido de que ya hemos sido justificados. Si eres creyente, esto es algo en el pasado. Cuando creíste en el Señor Jesús, fuiste justificado. Y nadie puede quitarte esa salvación, porque ya estás justificado por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Crees tú en esto? ¿Crees tú que por la fe en el Señor puedes ser justificado? Eso es así, ¿no? Y entonces podemos decir que la pena, ¿no? La pena del pecado, ¿no? Lo que merece el pecado, el castigo que merece el pecado, pues ha quedado cancelado, ¿no? En ese pasado, ¿no? Pero esta es la sorpresa, ¿no? Que el Nuevo Testamento también nos habla de una salvación en el tiempo presente, ¿no? Podríamos mirar varios pasajes, pero a mí particularmente me gusta como lo pone el apóstol Pablo, ¿no? Cuando está escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, pero a los que se están salvando, eso es el poder de Dios. Reina Valera lo pone, pero el original es una acción que está ocurriendo ahora, ¿no? También Dios nos está salvando. Dios está obrando de tal manera en tu vida y en la mía que el poder del pecado, no solamente la pena, sino el poder del pecado está disminuyendo en nuestra vida. Y alguno dirá, pero cada vez me veo peor. Pero eso es precisamente porque Dios está actuando en ti. Porque si no estuviera actuando, tú no te verías pecador en absoluto. Cuanto más nos acercamos a Dios, el proceso de santificación es ese. No que cada vez me veo menos, sino que precisamente el poder del pecado está disminuyendo porque cada vez veo más mi propio pecado. Esa es la santificación de la que está hablando. Hemos sido, dice aquí en esta epístola a los Corintios también, llamados a ser santificados, llamados a ser santos, pero ya hemos sido santificados, ya hemos recibido en nosotros ese impulso de esa salvación que hay en el Señor Jesucristo. Hemos sido separados para Él y experimentamos ese poder de Dios por medio de su Espíritu Santo para ser más hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un sentido futuro, porque dice Romanos 5, 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Hay una dimensión futura que no podemos imaginar y que el apóstol de alguna manera nos está planteando por medio de la palabra glorificación. Glorificación, seremos glorificados. Nuestro cuerpo será glorificado. Seremos hechos perfectamente a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, la presencia del pecado dejará de estar en nosotros. La pena, el poder y finalmente la presencia. Esa es la salvación. ¿Conoces tú esa salvación? ¿Tienes tú esa salvación? ¿Te glorías en algo así como una salvación como esta que se nos ofrece por la fe en el Señor Jesucristo? Porque no hace acepción de personas, dice, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, es por la fe
que somos salvos. Es por medio de la confianza en el Señor Jesucristo que recibimos ese poder de Dios para salvación. Sabemos que lo hemos experimentado antes, claro, el nuevo nacimiento. Y la fe es la evidencia de esa realidad, de haber obrado Dios en nosotros. Pero sabemos que también hay una realidad de esa fe que depositamos en el Señor Jesucristo. Y Él está anunciando aquí lo que va a exponer inmediatamente en los siguientes versículos con respecto a dónde llega ese evangelio, al judío y también al griego, que hoy en día lo podemos entender como para las personas que son religiosas y las personas que no son religiosas. En esto se divide muchas de la sociedad, ¿no? Gente que cree que puede ser salva por ser religiosa, por ritos, por intentar ser fiel a una religión. Son los judíos. Para ellos hay salvación. No por lo que están intentando hacer, sino por la fe en Cristo Jesús. Es lo que Pablo busca persuadirles constantemente. Va primero a las sinagogas a hacerles ver que no es posible ser salvo por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Pero también este evangelio es para los griegos, para los que están lejos, para los que no son religiosos. Y tenemos también que ofrecer este evangelio a todos. No decir, no, esto es para unas ciertas personas, no, para judíos y para griegos, como ha dicho anteriormente el apóstol, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Ofrecemos este evangelio a todos, buscamos que este evangelio sea creído por todos. Esta es la labor que debemos realizar. Pero el apóstol no se conforma simplemente con decirnos esto, ¿no? Sino que desentraña aquí lo que significa ese mismo evangelio, o poniéndolo de otra manera, por qué ese evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué se desencadena, si lo puedo decir así, ese poder de Dios para la salvación en el evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esto sea tan eficaz? Y el apóstol lo está mostrando. De hecho, lo va a mostrar en toda la epístola, en lo que pueda significar, pero aquí lo enuncia en lo que vemos que dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el evangelio, la justicia de Dios se revela. Vamos a volver otra vez a Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero estudia la Biblia. Y cuando está estudiando un pasaje como este, dice que encontró esta expresión, la justicia de Dios, y dice con respecto a esta expresión, yo llego realmente a aborrecer una expresión como esta. La justicia de Dios es algo que mi corazón no quiere recibir. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo, notad esto muy bien, estaba entendiendo la justicia de Dios como el hecho de que Dios le iba a castigar a él. Era justo a los ojos de Dios castigarlo. Entonces, él odiaba, esa es la expresión que usa cuando cuenta su testimonio. Yo aborrecía una expresión como esta, la justicia de Dios. No tiene bastante, ¿no? Dios, y encima nos tiene que castigar. Y mira que yo soy un monje que me esfuerzo por cumplir, por hacer aquello que demandan mis votos monásticos, pero no encuentro paz ni consuelo para mi alma. Y encima me viene con esto de la justicia de Dios. Esta justicia me va, aplasta, me oprime, me destroza. Pero él siguió dándole vueltas a esta expresión. Porque notad que dice en el Evangelio la justicia de Dios. Las buenas noticias, empieza a razonar. Las buenas noticias son la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser esto una buena noticia? ¿Cómo se puede desentrañar esa realidad de que la justicia de Dios sea una buena noticia?
Y entonces es cuando viene el descubrimiento realmente de lo que esto implica, porque Lutero se da cuenta de que la justicia de Dios no es lo que él está procurando hacer para agradar a Dios, sino que la justicia de Dios es un don, un regalo de Dios, es algo que Dios nos ofrece. Las buenas noticias es que hay una justicia divina para ti y para mí. Es una justicia que es provista por Dios. No es algo que nosotros traemos, sino que es algo que Dios nos otorga. Es un regalo divino que se presenta en estos términos de justicia. Pero que lo fundamental de entrada es verlo como tal, como algo que Dios otorga, y es una buena noticia que lo haga. Y entonces él empieza realmente a darse cuenta de que aquí hay algo mucho más profundo de lo que parece. ¿Cómo puede ser una buena noticia que Dios me otorgue algo así como esa justicia? Y es entonces cuando Martín Lutero, mirando esa realidad de lo que aquí se está diciendo en el Nuevo Testamento, descubre que esa justicia de Dios es el testimonio de todo el Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la forma que tiene de referirse al Antiguo Testamento. La ley y los profetas están hablando también de esa justicia de Dios, es decir, están hablando de esas buenas noticias, es decir, están hablando de Jesucristo. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está la palabra justicia expresada y explicada en términos de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo que Jesucristo es y realizó que es posible que haya una justicia de Dios como un don o un regalo que se nos trae y que recibimos por la fe. ¿Cómo es esto así? Está hablando entonces en términos de lo que esa persona inocente, pura, sin mácula, Dios hecho carne, realizó fundamentalmente cuando vino a este mundo para morir en una cruz. ¿Qué es exactamente lo que allí acontece? Usa esa gran palabra que no puede desaparecer de nuestras Biblias, la palabra propiciación. Lleva sobre sí la justa ira de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Eso es lo que es esta palabra. Una palabra poderosa que muestra la santidad del carácter de Dios contra el pecado. ¿Pero qué? Lo que está diciendo es que es en Jesús, en la cruz, donde la ira de Dios se descarga. Y por eso muere. Porque está llevando el peso de nuestro pecado. La paga del pecado, dirá en esta misma epístola, es la muerte. ¿Por qué muere aquel que es inocente? ¿Por qué puede morir alguien que es el Dios y hombre? La única explicación que nos trae la Escritura es porque estaba haciéndolo en lugar de los pecadores. Él padeció, Él sufrió, Él murió. Y por tanto,
habiendo padecido Él en lugar nuestro, es justo delante de Dios que Él te absuelva a ti de todos tus pecados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que tú fueras declarado justicia de Dios en él. Eso dice escribiendo a los Corintios. Es justo, tremendo esto. ¿Lo podremos entender algún día totalmente? Es justo que Dios nos perdone. Es justo. ¿Por qué? Porque el justo pagó por nuestro pecado. Y no hay nada contra nosotros delante de Dios. Y por eso ahora se nos ofrece esa justicia perfecta e inmaculada, que es la que hay en la persona del Señor Jesucristo, aquel que vivió una vida perfecta y que sufrió las consecuencias de las vidas nuestras que no fueron así. Y esto es una justicia que nos apropiamos, dice el apóstol, por la fe. A los ojos de Dios yo puedo ser declarado justo por causa de lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Mi fe es no algo que pongo en mí mismo, lo que yo pueda hacer para recomendarme a Dios, porque quizás no sea tan malo como otros. No, mi confianza está en que ha habido un pago perfecto por mi pecado en aquella cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Y dice Lutero, volvemos finalmente a él también otra vez, que cuando comprendió esto, es como si las puertas del cielo se abrieran y yo entré por ellas. Esa es la seguridad de la salvación que trae el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todo depende de esa obra que ha hecho a nuestro favor Jesús en aquella cruz del Calvario, que es nuestra por la fe, por medio de la cual podemos estar seguros de que estaremos en su presencia para siempre. ¿Por qué? Porque estamos revestidos con su justicia. Dios nos ve en Cristo Jesús. Él es aquel que, al pronunciar ese veredicto de absolución sobre nosotros, es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es una salvación recta. Es una salvación adecuada. Es una salvación a la que nadie puede objetar. Si Dios nos justifica, ¿quién podrá condenarnos? Cuando tengamos que comparecer delante de Él, y todos tendremos que hacerlo, ¿qué diremos? ¿No fui tan malo como otros? ¿Fui más sincero que otros? ¿O diremos, Cristo, mi justicia? Cristo, mi justicia. ¿Es Cristo tu justicia? ¿Te has apropiado de ella? Porque lo que se nos dice aquí es que esa justicia que hay en esas buenas noticias del Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aquí hace una cita precisamente de Habacuc, del profeta Habacuc, que es un profeta extraordinariamente relevante en nuestros días, ¿no? Porque podemos identificarnos perfectamente con él, ¿no? Cuando ve toda esa violencia y destrucción en la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Hay un Dios santo por algún lugar que esté en gobierno de todo esto? ¿Y qué se le dice? Que espere, que descanse, que encuentre su hogar, esa es la palabra que usa ahí, ¿no? En la fe. El hombre justo, el hombre que ha sido justificado,
reposa en la fe. Y entonces, por tanto, está diciendo que esa salvación no es una salvación solamente para ese futuro o en el pasado, es una salvación para el presente. Es por la fe que nosotros hacemos siempre nuestra esa justicia de Dios. Vivimos en esa justicia de Dios. Confiamos en esa justicia de Dios. Siempre la tenemos presente y sabemos que ese Dios que nos ha salvado por medio de la obra del Señor Jesucristo es aquel que gobierna todo y que nos da seguridad sabiendo que nosotros estamos justificados por esa fe. La vida cristiana se vive en esa fe, en esa confianza absoluta de que Dios es un Dios reconciliado con nosotros, que siempre está a favor de su iglesia y que cualesquiera que sean los problemas y dificultades y las cosas que no entendamos en este mundo, ese Dios está a nuestro favor. Ese Dios no nos va a abandonar. Ese Dios no nos va a dejar, sino que va a estar siempre a nuestro lado. Si no, como va a decir después, si dio lo más grande, si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Si lo más grande ya ha sido realizado, lo más pequeño no será concedido. Esa es la fe con la que nosotros vivimos y actuamos. Es así como nos comportamos. Y por tanto, el Evangelio es aquello que llena el corazón del apóstol. Llena tu propio corazón. ¿Puedes tú decir como el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Conoces la fuente de la seguridad de esa realidad? El hecho de que Dios ha actuado en ti, el hecho de que Dios te ha proporcionado esa justicia para venir ante tu presencia siempre. Ahí es donde tenemos que encontrarnos, en esa realidad de lo que el Evangelio es para con nosotros. Cristo Jesús, nuestra justicia. Pues quiera Él que así pueda ser todos y cada uno de nosotros. Amén.